Capítulo 1. El paso al análisis mental. Los ganadores han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados, enfocados, y, sobre todo, confiados a pesar de las condiciones adversas. Como resultado de ello, ya no son susceptibles a los temores comunes del trading y los errores que afectan a todos los demás. Los mejores traders no solo toman el riesgo, sino que también han aprendido a aceptar y abrazan ese riesgo. Hay una enorme diferencia psicológica entre asumir que eres tomador de riesgo, porque al abrir operaciones estás aceptando plenamente los riesgos inherentes en cada operación. Al aceptar plenamente los riesgos, tendrá profundas implicaciones en el incremento de su resultado. Los mejores traders pueden poner una operación sin el menor asomo de duda o conflicto, también reconocen el mal resultado. Ellos pueden salir de la operación, incluso con una pérdida, y no manifestarán la más mínima señal de malestar emocional. En otras palabras, los riesgos inherentes al trading no motivan a los mejores traders a perder su disciplina, su enfoque, o su sentido de confianza. Al grado que no ha aceptado el riesgo, es el mismo grado en que querrá evitarlo. Al intentar evitar algo que es inevitable, tendrá efectos desastrosos sobre su capacidad para operar con éxito. Aceptación del riesgo. Aceptar por completo el riesgo es la clave para pensar como un trader exitoso. Cuando aprenda esta habilidad, el mercado no será capaz de generar información que pueda definir o interpretar como dolorosa. Si la información que genera el mercado no tiene el potencial de causar dolor emocional, entonces no hay nada que evitar. Es solo información, diciéndole cuáles son las posibilidades. Esto se llama perspectiva real, que no es sesgada o distorsionada por el miedo de lo que va a ocurrir o no ocurrir. El mercado es neutral, en el sentido de que se mueve y genera información sobre sí mismo. Se mueve y proporciona información a cada uno de nosotros con la oportunidad de hacer algo, pero eso es todo. Los mercados no tienen ningún poder, el cual es única y exclusivamente de cada uno de nosotros de cómo percibimos e interpretamos la información, o el control de las decisiones y acciones que tomemos como consecuencia de ello. Sin embargo, las actitudes y perspectivas defectuosas del trading fomentan el miedo en lugar de fe y confianza. Los mejores traders no tienen miedo. Ellos no lo tienen porque han desarrollado actitudes que les otorgan el mayor grado de flexibilidad mental para circular en la entrada y salida de la operación sobre la base de lo que el mercado está diciendo, acerca de las posibilidades y de su perspectiva. Al mismo tiempo, han desarrollado las mejores actitudes que les impiden actuar en forma temeraria. El 95% de los errores que pueda cometer y que hacen que su dinero se evapore justo delante de sus ojos, se derivan de sus actitudes acerca de estar equivocado, perder dinero, dejar pasar oportunidades y dejar dinero sobre la mesa. Estos son los que yo llamo los 4 principales miedos del trader. Cuando de trading se trata, sus miedos actuarán en contra suya de tal manera que causará que la mismísima cosa que usted teme, puede realmente ocurrir. Si usted tiene miedo de equivocarse, el miedo actuará por encima de su percepción de la información del mercado haciéndole cometer errores. El mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. De hecho, cada persona que opera es una variable del mercado, y se puede decir que cualquier trader puede causar prácticamente cualquier cosa. Más análisis de mercado no es el camino a resultados consistentes, ya que no resolverá los problemas creados por la falta de disciplina, falta de enfoque o la falta de confianza. Para lograr esta confianza debe entrenar su mente para anular su inclinación natural a pensar en formas que son contraproducentes, a fin de llegar a ser un trader consistentemente exitoso. Cuando haya alcanzado un estado mental en el que verdaderamente acepte el riesgo, usted no interpretará la información sobre el mercado en forma dolorosa. Cuando haya logrado esto, usted también eliminará la tendencia a racionalizar, dudar, apurarse a apretar el gatillo, esperar que el mercado le dé dinero, o que lo salve de su incapacidad de cortar pérdidas. Cuando tiene la actitud apropiada, cuando ha adquirido una estructura mental, y pueda permanecer confiado en la incertidumbre constante, el trading será tan fácil y simple como usted, probablemente, pensó que era la primera vez que comenzó. La solución. Tendrá que aprender a ajustar sus actitudes y creencias acerca del trading, de tal manera, que pueda operar sin nada de miedo, pero al mismo tiempo que pueda mantener una estructura mental, para que no le permita volverse imprudente. Para ser el trader exitoso que quiere llegar a ser, haga una proyección de sí mismo y hágala crecer dentro de usted. El crecimiento implica la expansión y aprendizaje, así como la creación de una nueva forma de expresión de uno mismo. Capítulo 2. Los encantos y los peligros del trading. Las posibilidades ilimitadas junto con la libertad ilimitada para tomar ventaja de esas posibilidades someten al individuo a desafíos psicológicos únicos y especializados. La seguridad. En el trading, nadie, excepto usted, lo forzará a definir su riesgo antes de operar. Definir el riesgo de antemano lo forzará a enfrentar la realidad de que cada operación tiene un resultado probable, significando que puede ser perdedor.
Debemos actuar en autocontrol y autorregulados si queremos crear una medida de éxito constante. La estructura que necesitamos para guiar nuestro comportamiento tiene que originarse en nuestra mente, ya que es un acto consciente de libre albedrío. Aquí es donde aparecen varios problemas. La voluntad de no querer crear reglas. El hecho de no asumir la responsabilidad. Si desea ser consistente, usted tiene que comenzar a partir de la premisa de que no importa cuál sea el resultado, usted será el responsable. Al querer evitar la responsabilidad podemos llegar a ser susceptibles al trading no estructurado, o al azar. Cuando actuamos de acuerdo a nuestras propias ideas, ponemos nuestras habilidades creativas a prueba y tenemos una devolución instantánea sobre cómo funcionaron nuestras ideas, es muy difícil racionalizar cualquier resultado insatisfactorio. La adicción a las recompensas aleatorias o al azar. El control externo versus el control interno. En lugar de controlar nuestro entorno, debemos aprender a controlarnos. Para que así, podamos percibir la información desde la perspectiva más objetiva posible, junto con la estructura mental de nuestro medio ambiente a fin de que siempre nos comportemos de una manera en nuestro beneficio. Capítulo 3. Asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad en el aprendizaje del trading y los principios apropiados de éxito están misteriosamente conectados. Tiene que comprender, con cada fibra de su ser, en qué se convertirá si no se responsabiliza de su éxito como trader. Solo entonces se puede tener las características que le permitan unirse al selecto grupo de traders que tienen éxito constante en los mercados. Crear un entorno mental. Las herramientas que utilizará para crear esta nueva versión de usted mismo son su voluntad y el deseo de aprender, impulsado por su pasión para tener éxito. Si la voluntad y el deseo de aprender son sus principales herramientas, entonces, ¿cuál es su medio? El medio artístico para hacer su trabajo será su entorno mental, que, con su deseo de aprender, puede edificar y reestructurar las creencias y actitudes que son necesarias para lograr su objetivo final, la consistencia. Su objetivo primordial tiene que ser aprender a pensar como un trader exitoso y consistente. Eliminar el miedo es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la necesidad de desarrollar la moderación. Los traders triunfadores han aprendido que es indispensable desarrollar un mecanismo mental para contrarrestar los efectos negativos de la euforia o sobreconfianza que resulta de una serie de operaciones ganadoras. Para un trader, ganar es extremadamente peligroso si no ha aprendido a supervisarse y a controlarse a sí mismo. La consistencia que busca está en su mente, no en los mercados. Son las actitudes y creencias sobre estar equivocados, perder dinero y la tendencia a volverse irresponsable, cuando te sientes bien, lo que te causa la mayoría de las pérdidas, no la técnica o la falta de conocimiento del mercado. La actitud produce en general, mejores resultados que el análisis o la técnica. Si tienes la actitud correcta, la estructura mental correcta, entonces todo lo demás sobre el trading será relativamente fácil, aún simple y sin duda, mucho más divertido. Estar en la zona significa tener un estado mental despreocupado. A pesar de que usted no puede obligarse a sí mismo a entrar en la zona, puede configurar el tipo de condiciones mentales que sean más propicias para experimentarla, mediante el desarrollo de una positiva actitud ganadora. Defino una actitud positiva ganadora como la espera de un resultado positivo a sus esfuerzos, con una aceptación de que estos resultados obtenidos serán un perfecto reflejo de su nivel de desarrollo y lo que necesita aprender para hacerlo mejor. Un ejemplo ideal de un conjunto de creencias y actitudes para el trading es que el trader opere con la creencia de que no hay forma posible de evitar una pérdida, porque perder es una consecuencia natural del trading y además, supongamos que ha aceptado totalmente el riesgo, tanto financiera como emocionalmente en el sentido de que ha examinado y considerado lo que de otro modo para todos serían inaceptables posibilidades en el comportamiento del mercado. Entonces, con estas creencias y expectativas, es poco probable que tenga una experiencia que deteriore su actitud, y simplemente vaya a la siguiente operación. Nuestras expectativas son representaciones mentales de la forma en que, en un momento futuro, percibiremos el medio ambiente el cual va a expresarse por medio de la vista, el sonido, tacto, olfato, o gusto. Dependiendo de cuánta energía está detrás de esta esperanza, puede doler mucho cuando no se cumple lo que esperamos. Es un cambio fundamental de actitud lo que cuenta para tener éxito, no una labor brillante sobre el comportamiento del mercado. Los niveles más profundos de una actitud positiva son un componente crítico que determinan el éxito. Los mejores han llegado a un punto donde pueden aceptar la total responsabilidad de los resultados de cualquier operación. Asumir la responsabilidad significa reconocer y aceptar, en lo más profundo de su identidad, que es usted no el mercado completamente responsable de su éxito o fracaso como trader. Asumir la responsabilidad significa creer que todos sus resultados son autogenerados, sobre la base de su interpretación de la información que tiene en ese momento del mercado, de las decisiones que usted tome y de las acciones que tome como resultado de esas decisiones.
la forma de aprovechar al máximo una situación donde se ofrecen ilimitadas oportunidades de hacer algo por ti mismo es entrar en la corriente. El mercado tiene un flujo. Si usted quiere comenzar a sentir el flujo del mercado, su mente tiene que estar relativamente libre de miedo, cólera, pesar, traición, desesperación y decepción. Usted no tendrá motivos para experimentar estas emociones negativas cuando asuma absoluta responsabilidad. En un nivel subconsciente, nuestras mentes automáticamente se alteran, distorsionan, específicamente excluyen la información de nuestra conciencia. En otras palabras, no somos conscientes de que, para nuestro dolor durante una operación perdedora, hay mecanismos de evasión, ya sea la exclusión o alteración de la información ofrecida por el mercado. Pero estábamos cegados ante esta oportunidad mientras estuvimos dentro del mercado, debido a que en el momento en que la información que indica que fue una oportunidad, cambió y se definió como dolorosa, se bloquea nuestra conciencia. Ganadores, perdedores, prósperos y arruinados. La euforia y el autosabotaje son dos poderosas fuerzas psicológicas que tendrán un efecto muy negativo sobre usted. Sin embargo, son fuerzas por las que tiene que preocuparse solo cuando empiece a ganar, consistentemente, y eso es un gran problema. Una de las principales características de la euforia es que crea un sentido de suprema confianza en el que la posibilidad de que algo salga mal es prácticamente inconcebible. Por el contrario, los errores que resultan del autosabotaje tienen su raíz en una serie de conflictos que los traders tienen sobre si merecen el dinero o merecen ganar. Cuando el momento de euforia llega, el trader está en serios problemas. En un estado de exceso de confianza o euforia, no puede percibir ningún riesgo porque la euforia le hace creer que absolutamente nada puede salir mal. Si nada puede salir mal, no hay necesidad de normas o límites que rijan su comportamiento. Así que abrir una posición más grande que de costumbre no solo es una atractiva posibilidad, sino que es irresistible. El hecho de abrir una posición más grande lleva consigo un riesgo mayor, porque con que el precio se mueva un tic en contra el trader pasará instantáneamente de un estado de euforia a un estado de terror, porque la expectativa de lo que pasaría fue tan determinada que crea un shock psicológico, es como ir del cielo al infierno instantáneamente. Si usted gana, pero no ha aprendido cómo crear un equilibrio sano entre la confianza y la prudencia, o no ha aprendido cómo reconocer y compensar cualquier señal de potencial autodestructor, tarde o temprano perderá. El mercado no crea su estado de ánimo o actitud mental, sino que simplemente actúa como un espejo que refleja lo que está dentro para regresárselo de vuelta. Si usted tiene confianza en sí mismo, no es porque el mercado está haciendo que usted se sienta de esa manera, es porque sus creencias y actitudes están alineados de tal forma que le permiten avanzar en una experiencia, asumir la responsabilidad del resultado, y aprovechar la idea que está a disposición. Usted confía en sí mismo simplemente porque está en constante aprendizaje. Por último, la peor consecuencia de no asumir la responsabilidad es que lo mantiene en un ciclo de dolor e insatisfacción. Si desea cambiar su experiencia de los mercados de temeroso a confiado, si quiere cambiar los resultados de una curva irregular de ganancias a una de constante aumento, el primer paso es aceptar la responsabilidad y dejar de esperar que el mercado le dé algo o haga algo por usted. Si resuelve de aquí en adelante hacerlo todo usted mismo, el mercado ya no podrá ser su oponente. Si deja de luchar contra el mercado, lo que en realidad significa dejar de luchar contra sí mismo, se sorprenderá de la rapidez con que es capaz de reconocer exactamente lo que necesita aprender, y la rapidez con que lo aprenderá. Asumir la responsabilidad es la piedra angular de una actitud ganadora. Capítulo 4. La consistencia, un estado mental. Si su objetivo es hacer trading como un profesional y quiere ser un ganador, entonces usted debe comenzar a partir de la premisa de que las soluciones están en su mente y no en el mercado. La consistencia es un estado mental que en su núcleo fundamental tiene determinadas estrategias de pensamiento que son únicas del trading. Pensando en el trading. ¿Cómo puedo pensar en el trading de tal modo que ya no tenga miedo y, por tanto, no ser susceptible a los procesos mentales que hacen que me bloquee, oscurezca, o para hacer o escoger información? La respuesta es, aprenda a aceptar el riesgo. Entendiendo realmente el riesgo. Aceptar el riesgo significa aceptar las consecuencias de sus operaciones sin malestar emocional o miedo. Esto quiere decir que usted debe aprender a pensar en el trading y su relación con los mercados de tal modo que la posibilidad de equivocarse, perder dinero, dejar pasar oportunidades, o dejar dinero sobre la mesa, no haga que sus mecanismos de defensas mentales se disparen y lo aparte del flujo de oportunidades. A usted no le hace ningún bien asumir el riesgo de poner una operación si tiene miedo de las consecuencias, porque sus miedos actuarán sobre su percepción de la información y su comportamiento haciendo que genere la misma experiencia que más teme y que está tratando de evitar. Le recomiendo a crear una estrategia de pensamiento específico, compuesto de un conjunto de creencias que le mantendrá enfocado, en el momento, y en el flujo. Su estado mental no debe afectarse por el comportamiento del mercado. Cuando usted acepta el riesgo de la forma en que los profesionales lo hacen, no percibirás nada en el mercado como una amenaza.
Si no es una amenaza, entonces no hay nada que temer. Si no tiene miedo, no necesita coraje. Si no está estresado, ¿para qué necesita nervios de acero? Y si no tienen miedo de ser imprudentes porque usted tiene los mecanismos de supervisión apropiados en su lugar, entonces usted no tiene ninguna necesidad del autocontrol. Adaptando su entorno mental. Cuando la amenaza del dolor se haya ido, el miedo desaparece, también lo hacen las posibilidades de cometer errores. Usted estará libre para ver lo que hay disponible y para actuar en lo que vea. Llegar a este estado mental despreocupado, a pesar de encontrar inconvenientes una y otra vez, tomará algún trabajo, pero esto no va a ser tan difícil como usted puede pensar. Hay formas infinitamente fáciles de conseguir lo que quiera del mercado y obtener satisfacción, pero primero hay que estar dispuestos a evolucionar la mente. Capítulo 5. La dinámica de la percepción. El mercado no genera información feliz o dolorosa. Desde la perspectiva de los mercados, todo es simplemente información. Los profesionales están en el flujo, porque perciben un interminable caudal de oportunidades, y cuando no están en el flujo, los mejores traders pueden reconocer este hecho y entonces lo compensan, ya sea reduciendo el número de operaciones, o no operando. Si su objetivo es ser capaz de operar como los profesionales, entonces debe ser capaz de ver el mercado desde una perspectiva objetiva, sin distorsiones. Usted debe ser capaz de actuar sin vacilaciones ni resistencia, pero con adecuada y positiva moderación para contrarrestar los efectos negativos del exceso de confianza o la euforia. En esencia, su objetivo es ser capaz de crear un estado mental único, la estructura mental de los traders. Cuando haya logrado esto, todo el resto acerca de su éxito como trader vendrá solo. Depurando su software mental. Percepción y aprendizaje. La energía que hay dentro de nosotros literalmente bloquea y limita nuestra conciencia de gran parte de la información a través de los mismos mecanismos sensoriales utilizados para percibir el entorno exterior. La energía estructurada que hay dentro de usted ahora, el conocimiento que ha ganado, actúa como una fuerza en sus ojos, haciéndole que reconozca las diversas distinciones que ha aprendido acerca del gráfico. Cada operación es simplemente un suceso con unos resultados probables, y estadísticamente independiente de cualquier otra operación. El poder de la asociación. El miedo nos lleva a retroceder, nos hace ponernos a la defensiva, nos hace correr, y reduce nuestro enfoque de atención. Uno de sus objetivos básicos como trader es percibir las oportunidades que existen, no la amenaza del dolor. Para aprender cómo mantenerse enfocado en las oportunidades, lo que necesita conocer y comprender en términos inequívocos es la fuente de la amenaza. No es el mercado. El mercado genera información acerca de su potencial para moverse desde una perspectiva neutral. Al mismo tiempo, le proporciona, al observador, un interminable flujo de oportunidades de hacer algo en su propio beneficio. Si lo que usted percibe en algún momento dado le causa la sensación de miedo, hágase esta pregunta: ¿es la información de por sí amenazante, o estoy experimentando el efecto de mi propio estado de ánimo que se refleja de mí? Al desarrollar y mantener un estado mental que perciba el flujo de oportunidad del mercado, sin la amenaza de dolor o los problemas causados por el exceso de confianza, requerirán que usted tome el control consciente del proceso de asociación. Capítulo 6. La perspectiva del mercado. Los mejores traders no son impactados, ya sea negativa o muy positivamente, por los resultados de su última o incluso sus últimas operaciones. Por tanto, su percepción del riesgo de cualquier situación en el trading no es afectado por esta variable psicológica personal. El principio de la incertidumbre. Si hay algo como un secreto inherente a la naturaleza del trading, es este: para ser verdaderamente hábil como trader tiene que 1. Operar sin temor o exceso de confianza. 2. Percibir lo que el mercado está ofreciendo desde su perspectiva. 3. Permanecer totalmente enfocado en el flujo actual de la oportunidad del momento. 4. Espontáneamente entrar en la zona, lo que significa tener una fuerte y prácticamente inquebrantable fe en un resultado incierto, pero con ventaja en su favor. Los mejores traders han evolucionado hasta el punto donde creen que, sin la mínima de duda o de conflicto interno, que cualquier cosa puede pasar. No es que simplemente sospechen que algo puede pasar o caen en palabrería fácil. Su creencia en la incertidumbre es tan poderosa que realmente evita que sus mentes asocien la situación y circunstancia del momento ahora con el resultado de sus operaciones recientes. Al prevenir esta asociación, pueden ser capaces de mantener su mente libre de expectativas irreales y rígidas sobre cómo se expresará el mercado. En vez de generar el tipo de expectativas irreales, que más a menudo resulta en el dolor emocional y financiero, ellos han aprendido a estar preparados para tomar ventaja de cualquier oportunidad que el mercado puede ofrecer en cualquier momento. Si su mente está abierta a un intercambio de energía, no solo aprende algo sobre el mercado que antes no sabía, sino que crea la condición mental más favorable para entrar en la zona. La esencia de lo que significa estar en la zona es que su mente y el mercado están en sintonía.
La característica más fundamental del mercado: el mercado puede expresarse en una combinación casi de infinitas maneras. Todo el movimiento de precio está en función de lo que los traders individuales creen lo que es alto y lo que es bajo. En otras palabras, el mercado se mueve debido al desbalance y convicción de compradores y vendedores. Los mejores traders definen sus riesgos antes de entrar en una operación. Solo los mejores traders cortan sus pérdidas sin duda o vacilación, cuando el mercado les dice que la operación no está funcionando. Y solo los mejores traders tienen un organizado y sistemático régimen de gestión de dinero para tomar ganancias cuando el mercado va en la dirección de su operación. Capítulo 7. La esencia del trader: pensar en términos de probabilidades. Es la habilidad de creer en la imprevisibilidad del juego a nivel micro y, al mismo tiempo, creer en la previsibilidad del juego a nivel macro, que hace al casino y al jugador profesional a ser eficaces y exitosos en lo que hacen. Dicho de otro modo, operar desde una perspectiva de varias operaciones, no solo de una. Porque no se sabe qué es lo que va a pasar con cada operación de forma individual. Debido a que no tienen que saber lo que va a ocurrir después, no le dan ningún significado especial, emocional o de otra índole. En otras palabras, ellos no se dejan afectar por expectativas poco realistas sobre lo que va a pasar, ni tampoco sus egos están implicados en lo que hacen. Como resultado, han aprendido a mantener las probabilidades a su favor y a ejecutar su plan impecablemente, lo que los hace menos susceptibles a cometer errores. Los instrumentos de análisis del trader son las variables conocidas que ponen las probabilidades de éxito, la ventaja, en cualquier operación a su favor. Dado que todos los traders tienen un resultado incierto, entonces, como en los juegos de azar, cada operación tiene que ser estadísticamente independiente de la siguiente operación, el anterior, o cualquier otra operación en el futuro, aun cuando el trader pueda usar la misma serie de variables conocidas para identificar su ventaja para cada operación. Además, si el resultado de cada operación individual es estadísticamente independiente de los otros, también debe haber una distribución aleatoria entre ganadoras y perdedoras en cualquier serie o el conjunto de operaciones, aun cuando las probabilidades de éxito para cada operación individual puedan estar a favor del trader. Un requisito previo para pensar en términos de probabilidades es aceptar el riesgo, para afrontar las posibilidades. Trading en el momento. La verdadera consistencia del mercado en sí mismo de un momento a otro, nunca es el mismo. Los traders que han aprendido a pensar en términos de probabilidades están seguros de su éxito en general, porque se comprometen a tomar cada operación que se ajusta a la definición de sus sistemas. Ellos han llegado a la conclusión de que al tomar cada oportunidad que se presenta, esto aumenta el tamaño de la muestra de operaciones, lo que a su vez genera ciertos patrones que ellos usan, ya que la oportunidad se amplifica jugando a su favor, al igual que los casinos. Cuando usted logre la plena aceptación de la incertidumbre de cada evento y la unicidad de cada momento, su frustración por el trading desaparecerá. Para los traders que han aprendido a pensar en términos de probabilidades, no hay dilema. Al predefinir el riesgo no plantea un problema para estos traders porque ellos no operan de una perspectiva correcta o equivocada. Manejando las expectativas. Las expectativas son representaciones mentales de lo que en algún momento del futuro se verá, o sentirá como sonido, sabor, u olor. Lo que creemos es nuestra propia versión de la verdad. Cuando esperamos algo, estamos proyectando en el futuro lo que creemos que es verdad. Tenemos que ser cuidadosos acerca de lo que proyectamos en el futuro, porque nada tiene más potencial de crear infelicidad y miseria emocional que una expectativa no cumplida. En el nivel subconsciente, el proceso para evitar el dolor es mucho más sutil y misterioso. En este nivel, nuestras mentes pueden bloquear nuestra capacidad de ver otras alternativas, aunque en otras circunstancias seríamos capaces de percibirlas. Ahora, porque están en conflicto con lo que queremos o esperamos, nuestros mecanismos antidolor pueden hacerlos desaparecer, como si no existieran. La tendencia no desaparece de la realidad física, pero nuestra capacidad de percibirla lo hace. Nuestros mecanismos antidolor bloquean nuestra capacidad de definir e interpretar lo que el mercado está haciendo en la tendencia. La tendencia entonces se quedará invisible hasta que el mercado cambie a nuestro favor o nos fuerce a salir de la operación porque la presión de perder demasiado dinero se hace insoportable. ¿De qué manera puede un trader aprender a ser rígido y flexible al mismo tiempo? La respuesta es, tenemos que ser rígidos en nuestras reglas para que podamos tener un sentido de autoconfianza que pueda siempre protegernos en un entorno que tiene pocos límites, si es que tiene alguno. Tenemos que ser flexibles en nuestras expectativas para que podamos percibir, con el mayor grado de claridad y objetividad, lo que el mercado nos está comunicando desde su perspectiva. Eliminando el riesgo emocional. Para eliminar el riesgo emocional del trading, usted tiene que neutralizar sus expectativas de lo que el mercado hará o no hará en cualquier momento o en cualquier situación dada. Para pensar en términos de probabilidades,
Usted tiene que crear un marco mental apropiado que sea consistente con los principios subyacentes de un entorno de probabilidades. Una mentalidad de probabilidades relacionado al trading consiste de 5 verdades fundamentales. 1. Cualquier cosa puede suceder. 2. No necesitas saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. 3. Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadoras y perdedoras para cualquier conjunto de variables que definen una probabilidad. 4. Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento. 5. Cada momento en el mercado es único. Cuando adoptamos estas 5 verdades, nuestras expectativas estarán siempre en línea con las realidades psicológicas del entorno del mercado. Con las expectativas apropiadas, eliminaremos nuestro potencial de definir e interpretar la información del mercado como dolorosa o amenazante, y por lo tanto neutralizaremos efectivamente el riesgo emocional del trading. Cuando usted integra estas verdades a pleno funcionamiento de su sistema de creencias, la parte racional de su mente defenderá estas verdades de la misma manera que defiende cualquier otra creencia que usted sostiene acerca de la naturaleza del trading. Los mejores traders están en el momento ahora porque no tienen ningún tipo de tensiones. No hay estrés porque no hay nada en riesgo excepto la cantidad de dinero que están dispuestos a gastar en una operación. Ellos no están tratando de tener la razón o tratando de evitar de estar equivocados, ni están tratando de demostrar algo. Siempre y cuando el mercado les dice que sus sistemas no están funcionando o que es el momento de tomar ganancias, sus mentes no hacen nada para bloquear esta información. Aceptan completamente lo que el mercado les está ofreciendo, y esperan la próxima oportunidad. Capítulo 8. Trabajar con sus creencias. Definir el problema. El análisis técnico define estos patrones como probabilidades. Cualquier patrón se define como un comportamiento es simplemente una indicación de que hay una mayor probabilidad de que el mercado se moverá en una dirección sobre el otro. Cada patrón es un acontecimiento único. Los patrones puede parecer, o medir, exactamente igual de un suceso a otro, pero las similitudes son solo en la apariencia. La fuerza subyacente detrás de cada patrón es que los traders quienes contribuyen a la formación de un patrón son siempre diferentes de los traders que contribuyen a la siguiente, por lo que el resultado de cada patrón es aleatorio en relación el uno con otro. El problema es que al pensar instantáneamente que sabemos lo que esperamos, al mismo tiempo dejamos las fuerzas desconocidas y las varias posibilidades creadas por esas fuerzas en consideración. Las fuerzas desconocidas son otros traders a la espera de entrar o salir de sus operaciones, basadas en sus creencias sobre el futuro. En otras palabras, nosotros realmente no podemos saber con exactitud de qué esperar del mercado, hasta que podamos leer la mente de todos los traders que tienen el potencial de actuar como una fuerza en el movimiento de los precios. No es un acontecimiento muy probable. Definir los términos. ¿Cuáles son los objetivos? Obtener resultados consistentes y ser capaces de mantener lo que hemos ganado realmente requiere de habilidad. Hacer dinero en forma consistente es producto de la adquisición y el dominio de ciertas habilidades mentales. El grado en que usted entienda esto es el mismo grado el cual usted dejará de enfocarse en el dinero y concentrarse en cómo puede utilizar su trading como instrumento para dominar estas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? La consistencia es el resultado de estar despreocupado y un objetivo estado mental, en donde estamos preparados para percibir y actuar sobre lo que el mercado nos ofrece, desde su perspectiva, en cualquier momento ahora. ¿Qué es un estado mental despreocupado? Estar despreocupado significa estar confiado, pero no eufórico. Cuando usted está en un estado mental despreocupado, usted no sentirá ningún miedo, duda, o la obligación a hacer algo, porque usted con eficacia ha eliminado el potencial para definir e interpretar la información de mercado como amenaza. Para eliminar la sensación de amenaza, usted tiene que aceptar el riesgo por completo. Cuando haya aceptado el riesgo, usted estará en paz con cualquier resultado. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es un estado mental donde tiene acceso consciente a todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado. En otras palabras, nada está bloqueado o alterado por sus mecanismos antidolor. ¿Qué significa estar preparado? Estar preparado significa operar desde la perspectiva de que no tienen nada que demostrar. Usted no está tratando de ganar o evitar perder. Usted no está intentando recuperar su dinero o tomar venganza del mercado. En otras palabras, usted va al mercado sin un plan más que dejar que se desarrolle en cualquier forma que suceda. Por eso debemos estar en el mejor estado mental para reconocer y aprovechar las oportunidades. ¿Qué es el momento ahora? Hacer trading en el momento ahora significa que no hay potencial de asociar una oportunidad de entrar, salir, agregar, o reducir una posición con una experiencia pasada que ya existe en su entorno mental. Si cada momento es como ningún otro, entonces no hay nada a nivel de su experiencia racional que pueda decir con certeza que sabe lo que sucederá después. Capítulo 9. La naturaleza de las creencias.
La comprensión de un concepto es solo un primer paso en el proceso de integración de ese concepto a un nivel funcional. Esto es especialmente cierto en el caso de conceptos que se trata de pensar en términos de probabilidades. Nuestras mentes no están, naturalmente, entrenadas para ser objetivas o para permanecer en el momento ahora. Esto significa que tenemos que educar activamente nuestras mentes para pensar desde estas perspectivas. Si hay creencias en conflicto, estas tendrán el efecto de sabotear sus mejores intenciones para lograr un estado mental objetivo o de experimentar el momento actual del flujo de la información. ¿Cómo las creencias moldean nuestras vidas? 1. Las creencias manejan nuestra percepción e interpretación de la información del entorno en una forma que es coherente con lo que creemos. 2. Estas crean nuestras expectativas. Tenga en cuenta que una expectativa es una creencia proyectada hacia el futuro. Dado que no podemos esperar algo que no conocemos, también podríamos decir que una expectativa es lo que sabemos proyectado hacia un momento futuro. 3. Cualquier cosa que decidimos hacer o cualquier expresión del comportamiento será coherente con lo que creemos. 4. Por último, nuestras creencias moldean nuestros sentimientos con respecto a los resultados de nuestras acciones. Capítulo 10. El impacto de las creencias en el trading. La principal característica de una creencia. Hay 3 características básicas que usted necesita comprender con el fin de interiorizar las 5 verdades fundamentales del trading, a un nivel funcional en su entorno mental. 1. Las creencias parecen adquirir vida propia y, por tanto, se resisten a cualquier fuerza que intente modificar su forma actual. El modo más fácil y eficaz de trabajar con nuestras creencias es poco a poco sacarles energía hasta inactivarlas o hacerlas no funcionales. Sin energía, no tiene el potencial de actuar como una fuerza nuestra percepción de la información sobre nuestro comportamiento. La energía puede ser desterrado del concepto, pero el concepto en sí se mantiene intacto, en su forma original. Sin embargo, sin energía, no tiene potencial para actuar en la percepción de la información o en el comportamiento. 2. Toda creencia activa exige ser expresada. Las creencias exigen ser expresadas porque una vez que algo se conecte dentro de nuestras creencias, estas parecen como si no pudiéramos detener el flujo de energía que se libera. 3. Las creencias siguen actuando sin importar si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. En otras palabras, no tenemos que recordar activamente o tener acceso consciente a cualquier creencia particular para que dicha creencia actúe como una fuerza sobre nuestra percepción de la información o sobre nuestro comportamiento. Trading y autoevaluación. Las cuestiones no resueltas de autoevaluación, misteriosamente actúan sobre su percepción de la información y sobre su comportamiento. Esto no implica que tengas que desactivar todas las creencias que actuarían en contra de su cada vez mayor sentido positivo de autoevaluación, porque no es necesario. Sin embargo, usted debe ser consciente de la presencia de tales creencias, y tomar medidas concretas en su método de trading para compensar cuando comiencen a expresarse. Capítulo 11. Pensando como un trader. El trading a su forma más simple es el reconocimiento de patrones y juegos de números. Usamos el análisis de mercado para identificar los patrones, definir el riesgo, y determinar cuándo tomar ganancias. La operación puede resultar bien o no. En cualquier caso, vamos a la siguiente operación. Es así de simple, pero ciertamente no es fácil. La única manera que conozco de que se puede tratar de ser intuitivo es trabajar en la creación de un estado mental más propicio para recibir y actuar sobre sus impulsos intuitivos. La etapa mecánica. La etapa mecánica del trading está específicamente diseñada para construir el tipo de habilidades, seguridad, confianza, y pensar en términos de probabilidades, que prácticamente le obligan a crear resultados consistentes. Defino resultados consistentes como una curva de ganancias en aumento constante, con pocas series de pérdidas que es la consecuencia natural de los patrones que no funcionaron. Recuerde que las creencias con las que operamos determinan nuestro estado mental y forman nuestras experiencias de tal manera que constantemente refuerzan lo que ya parece ser cierto. Si la generación de resultados consistentes es su objetivo primario como trader, entonces, debe crear la creencia soy un trader consistentemente exitoso. Para satisfacer un deseo se tiene que pasar por un proceso activo de evolución. Enfocarse con fuerza en aquello que se quiere lograr de modo que paulatinamente se desactive la creencia contraria y se refuerce la creencia que es coherente con el deseo. Cuando se trata de la evolución personal, los ingredientes más importantes son su voluntad de cambio, la claridad de su intención, y la fuerza de su deseo. Obsérvese usted mismo. El primer paso en el proceso de creación de la consistencia es empezar por percatarse de lo que está pensando, diciendo y haciendo. Porque todo lo que piensa, o lo que hace como trader, contribuye a reforzar alguna creencia en nuestro sistema mental. Debido a que el proceso de llegar a ser consistente es de naturaleza psicológica. Su primera línea de defensa contra los errores de trading es entenderlo uno mismo pensando en ellos.
La idea es que finalmente aprenda a ser un observador objetivo de sus propios pensamientos, palabras y actos. Si usted no se compromete a ser un observador de estos procesos, sus realizaciones siempre vendrán después de la experiencia, generalmente cuando usted está en un estado de profundo remordimiento y frustración. Cometer errores es una función natural de la vida y seguirá siéndolo hasta que lleguemos a un punto en el que 1. Todas nuestras creencias estén en absoluta armonía con nuestros deseos, y 2. Todas nuestras creencias estén estructuradas de tal manera que sean totalmente coherentes con lo que funciona desde la perspectiva del entorno. Lo más difícil de detectar es el pensamiento distractivo que provoca un retraso momentáneo en el enfoque o concentración. Cuando nuestra intención es clara y sin la influencia de cualquier fuerza contraria, entonces nuestra capacidad para permanecer enfocado es mayor, y lo más probable es que logremos nuestro objetivo. Lo que separa de los grandes atletas, artistas, o personas destacadas de cualquier campo del resto es su clara ausencia de miedo a cometer un error. La razón que ellos no tienen miedo es porque no tienen una razón para menospreciarse cuando cometen un error, lo que significa que no tienen una reserva de energía de carga negativa a la espera de abalanzarse sobre su proceso de pensamiento consciente. El rol de la autodisciplina. Defino la autodisciplina mental como una técnica para redirigir, de la mejor manera posible, nuestro foco de atención hacia el objeto de nuestra meta o deseo, cuando ese objetivo o deseo está en conflictos con algún otro componente, creencias, de nuestro entorno mental. La autodisciplina es una técnica para crear una nueva estructura mental. Cuando nuestras creencias están completamente alineadas con nuestros objetivos o deseos, no hay fuente de energía en conflicto. Y si no hay fuente de energía en conflicto, entonces no hay fuente de pensamientos distractivos, excusas, racionalizaciones, justificaciones, o errores, consciente o inconsciente. Dos creencias completamente contradictorias pueden existir en su sistema mental, una al lado de la otra. Pero si usted drena completamente la energía de una creencia y energiza la otra, no existe contradicción desde una perspectiva funcional, solo la creencia energizada tendrá la capacidad de actuar como una fuerza en su estado mental, en su percepción e interpretación de la información, y en su comportamiento. Ahora, como el único objetivo del trading es transformarlo en un trader exitoso consistente. Si hay en su entorno mental algún conflicto con los principios de creación de la creencia de que soy un trader consistentemente exitoso, entonces usted tendrá que emplear la técnica de la autodisciplina para integrar estos principios a una posición dominante en su funcionamiento mental y hacerlos parte de su identidad. La consistencia es un estado mental que, una vez logrado, no le permitirá ser de otra manera. Usted no tendrá que tratar de ser consistente porque será una función natural de su identidad. Siempre y cuando todas las fuentes de conflicto hayan sido desactivadas, no hay ya una razón para que usted sea de otra manera. La creación de una creencia consistente. Las siguientes subcreencias son los componentes básicos que proporcionan la estructura subyacente de lo que significa ser un ganador consistente. Soy un ganador consistente porque 1. Identifico objetivamente mis oportunidades. 2. Predefino el riesgo de cada operación. 3. Acepto completamente el riesgo de cada operación y estoy dispuesto a cancelarlo si se vuelve en mi contra. 4. Actúo de acuerdo a mi sistema sin duda y sin vacilación. 5. Me pago a mí mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición. 6. Continuamente controlo mi propensión de cometer errores. 7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y, por lo tanto, nunca los violo. Estas creencias son los 7 principios de la consistencia. Para integrar estos principios en su sistema mental y que funcionen, se requiere del propósito de crear una serie de experiencias que sean coherentes con ellas. Ser objetivo significa que no hay ninguna posibilidad para definir, interpretar, y por lo tanto percibir cualquier información del mercado desde una perspectiva dolorosa o eufórica. La manera de ser objetivo es operar con las creencias que mantienen sus expectativas neutrales y siempre toman las fuerzas desconocidas en consideración. Un observador objetivo tiene que aprender a pensar desde la perspectiva del mercado. Desde la perspectiva de mercado, siempre hay fuerzas desconocidas, traders, a la espera de actuar en el movimiento de los precios. En la medida en que su sentido de autoconfianza aumenta, más fácil le será ejecutar sus operaciones, actuar en sus operaciones sin duda o vacilación. Cuando está en paz con cualquier resultado, usted experimentará una sensación de despreocupado, estado mental objetivo, que le prepara para percibir y actuar en lo que el mercado está ofreciendo, desde la perspectiva del mercado, en cualquier momento dado. El proceso de transformación comienza con nuestros deseos y nuestra disposición a reenfocar el objeto de nuestros deseos, autodisciplina. El deseo es una fuerza. Un deseo claro apuntado a un objetivo específico es una herramienta muy poderosa. Para comenzar este proceso,
Usted tiene que desear tanto la consistencia que estaría dispuesto a renunciar a todas las demás razones, motivaciones, o plan que tiene para el trading que no sean coherentes con los procesos de integración de las creencias que crearán su consistencia. Un deseo claro e intenso es el prerequisito absoluto si quiere que este proceso funcione para usted. Preparando el ejercicio. Elija un conjunto de variables que definen un sistema. Este puede ser cualquier sistema de trading. Puede ser matemático, mecánico o visual. Basado en figuras chartistas. Cualquiera que sea el sistema que elija, este debe tener las siguientes especificaciones. Operación de entrada. El sistema debe estar diseñado de manera tal que no requiera hacer ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente. Si el mercado está alineado de manera tal que concuerda con las variables rígidas de su sistema, entonces usted debe realizar la operación. De lo contrario, no entrar. Punto. No pueden existir otros factores aleatorios en esta ecuación. Salida con stop loss. Su metodología debe decirle exactamente cuánto necesita arriesgar para descubrir si una operación va a funcionar. En cualquier caso, cualquier sistema que elija, tiene que ser absolutamente exacto y que no requiera decisiones subjetivas. Nuevamente, no puede haber factores aleatorios en esta ecuación. Marco temporal. Usted puede operar en cualquier marco temporal, pero todas sus señales de entradas y salidas tienen que estar en el mismo marco temporal. Sin embargo, operar en un solo periodo de tiempo no quiere decir que no pueda utilizar otros periodos de tiempo como filtros. Toma de ganancias. La pregunta es cuánta capacidad tiene usted de leer el mercado y escoger los lugares donde es lo más probable que se detenga. Si no tiene habilidad para hacer esto objetivamente, el mejor rumbo de acción desde una perspectiva psicológica es dividir su posición en 3 o cuartas partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida que el mercado se mueva a su favor. Esta es la forma que yo separo por partes una posición ganadora. Una de las cosas que descubrí fue que rara vez alcanzaba un stop loss que me sacara de la operación, sin que el mercado pasara primero por lo menos un poco en dirección de mi operación. En promedio, solo 1 de cada 10 operaciones fue perdedor y en ningún momento estuvieron a mi favor. Calculé entonces que si incorporaba el hábito de retirar al menos un tercio de mi posición original cada vez que el mercado avanzaba 3 o 4 ticks en mi dirección, al final del año estas ganancias acumuladas rendían mucho a la hora de pagar mis gastos. Por tanto, se debe tomar sin dudas o vacilación, una porción de una posición ganadora ni bien el mercado da un poco para tomar. Por ejemplo, cuando tomo ganancias en el segundo tercio, también muevo el stop loss al punto de entrada original. Ahora tengo un beneficio neto de la operación, sin importar de lo que ocurra con la última tercera porción de la posición. En otras palabras, ahora tengo una oportunidad libre de riesgo. Todavía tengo la tercera parte de mi posición de abierta. ¿Y ahora qué queda? Yo busco el stop en el mercado en el momento más oportuno. Si su probabilidad y la forma en que hace la toma de ganancias en su operación le da una ratio riesgo-beneficio de 3,2.1, aunque el porcentaje de sus operaciones ganadoras sean inferior al 50%, usted seguirá ganando dinero consistentemente. Cada porción que usted tome de una operación contribuirá para crear la creencia de que es un ganador consistente. Finalmente, todos los números se alinearán mejor en la medida que la creencia en su habilidad para ser consistente se haga más fuerte. Hacer el ejercicio. Si usted cree en las 5 verdades fundamentales y cree que el trading es simplemente un juego de probabilidades, que no es muy diferente a tirar de la manija de una máquina tragamonedas, entonces encontrará que este ejercicio no requiere esfuerzo, porque su deseo de seguir con su compromiso de ejecutar cada operación en su muestra y su creencia en la naturaleza probabilística del trading estarán en completa armonía. Como resultado, no habrá miedo, resistencia o pensamientos que lo distraigan. ¿Qué puede detenerlo de hacer exactamente lo que necesita hacer, cuando lo necesita hacerlo, sin dudas o vacilación? Absolutamente, nada. Este ejercicio creará una colisión entre su deseo de pensar objetivamente en probabilidades y todas las fuerzas dentro de usted que están en conflicto con su deseo. La cantidad de dificultad que tenga para hacer este ejercicio, estará en directa proporción con el grado al cual estos conflictos existen. En un grado u otro, usted experimentará exactamente lo contrario de lo que describí en el párrafo anterior. No se sorprenda si los primeros intentos al realizar este ejercicio le parezcan casi imposible. ¿Cómo debería manejar estos conflictos? Monitoréese a usted mismo y use la técnica de autodisciplina para reenfocarse en sus objetivos. Escriba las 5 verdades fundamentales y los 7 principios de consistencia, y manténgalos delante suyo todo el tiempo cuando esté haciendo trading. Repítalos con frecuencia y convicción. Cada vez que note que esté pensando, diciendo o haciendo algo incoherente con estas verdades o principios, reconozca el conflicto. No trate de negar la existencia de las fuerzas conflictivas. Son simplemente partes de su psique que están, comprensiblemente, peleando sus versiones de la verdad.